Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar aquí de nueva cuenta en su programa del periódico Regeneración. Yo soy Jorge Gómez Naredo y pues estamos muy gustosos de recibirlos de nueva cuenta, este programa que aparece cada 15 días aquí en la 4 TV. Hoy vamos a tener temas muy interesantes, ¿no? Vamos a hablar de esta cuestión de un empresario que no le quiere pagar al gobierno a todos los miles y miles y miles de millones de pesos que debe. También vamos a hablar de esta alianza que se está rompiendo entre el PRI y el PAN y el relanzamiento o supuesto relanzamiento que está haciendo el PAN de su organismo, pero que en realidad evidencia que es un partido que se está acercando a la extrema derecha. En fin, vamos a hablar de muchos temas y también vamos a tener las secciones que siempre tenemos con Dani Campero y con Mayo Monero. Así es que quédense aquí en el programa, su programa del periódico Regeneración, que se transmite por la 4 TV. Así es que comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos de estar aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4 TV. Recuerden darle like a este programa, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros del trabajo. Entre más impacto tengan los programas que se transmiten en la 4 TV, pues más robusta va a ser la defensa que se haga de la Cuarta Transformación y de todo lo que se ha logrado con la política social de los gobiernos emanados de Morena. Y bueno, pues hoy yo tengo algunos temas que me gustaría compartir con ustedes, son temas de agenda nacional. Ustedes saben que el actual número del periódico Regeneración está en reparto, está en distribución. Si no les ha llegado a su casa, pues pueden ir a su comité ejecutivo estatal y ahí seguramente van a poder encontrarlo. Si por otro lado lo quieren leer en sus dispositivos móviles o en su tableta o en su computadora, pues pueden bajarlo de la página de Morena y también de la página del Instituto Nacional de Formación Política. Y bueno, pues a mí me gustaría hoy comenzar con un tema que tiene que ver con algo que se ha hablado en las últimas semanas, incluso en los últimos meses. Es un tema que ha generado bastante polémica y es esta tensión que existe entre la Presidencia de la República, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, y este empresario que se ha caracterizado por sus prácticas corruptas, por evasión de impuestos y por utilizar al Poder Judicial para beneficiarse y para beneficiar a sus empresas. Sí, me refiero a Ricardo Salinas Pliego. Durante varias conferencias de prensa, ha sido este tema, este personaje ha sido un tema a discutir, a hablar. Y es que en México, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, quedó claro que el Estado volvía a tomar esa preponderancia que había perdido con los gobiernos del PRI y del PAN. Los últimos gobiernos priistas, panistas, habían tenido una relación muy estrecha con los poderes fácticos, especialmente con ciertos grupos empresariales, y estos grupos incluso ordenaban a los mandatarios qué es lo que debían hacer, cómo debían actuar, cuáles eran las políticas económicas que se debían dictar. Y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, es decir, con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno de la República, esto cambió radicalmente, ¿no? Estos empresarios ya no son los que mandan, ya no son los que dominan, ya no son los que imponen lo que debe o no debe ser. Pero hay ciertos personajes que no quieren admitir esta nueva realidad, que es una realidad donde el pueblo manda, donde a partir del voto popular se eligen a las autoridades y estas autoridades actúan no a favor de grupos empresariales, de élites, sino que actúan a favor y en beneficio de la población, del pueblo, de la gente. Entonces este empresario no ha entendido esta nueva realidad, no ha entendido que el que manda en este país es el pueblo y no él o el grupo de empresarios que le encabeza, y entonces ha intentado por todos los medios posibles generar polémica para no pagar los impuestos. Debe más de 70,000 millones de pesos en impuestos que ha evadido durante muchísimos años, no quiere pagar. Además, hay otros temas en los que él está
relacionados, que es con una deuda que tiene en Estados Unidos de bastantes millones de dólares, pero el punto es que al Ejecutivo, al SAT, no quiere pagar los impuestos, y los impuestos pues todos los pagamos de una u otra forma, contribuimos a que el Estado tenga recursos para las obras prioritarias, para los programas sociales, y es parte pues de la justicia, es parte de la redistribución de los ingresos que se dan en este país, y es una tarea fundamental del Estado. Y Ricardo Salinas Pliego no lo quiere admitir, dice que no va a pagar impuestos, dice que a él no le gustan los impuestos, y constantemente realiza ataques él desde sus cuentas personales, pero también desde Televisión Azteca. Entonces, pues lo que aplica en este caso pues es que debe de pagar los impuestos. Hace unos días celebró, porque ha celebrado pues varias fiestas por su cumpleaños, por su aniversario, y este empresario dijo que pues él estaba dispuesto a pagar y que cuando le dijeran, él pagaba, ¿no? Y la respuesta de la presidenta fue pues que pague, ¿no? Pues es muy fácil, que pida la línea de captura, que la ponga y que deposite todos los millones que debe. Y eso no lo ha querido hacer. Pero al final todas pues parte del uso del Poder Judicial que ha hecho, ¿no? Los amparos y un montón de argucias, leguleyas que ha establecido, pues ya con el nuevo Poder Judicial pues ya no van a pasar. Entonces, de una u otra forma, más tarde o menos tarde, él va a terminar pagando los impuestos. Y esto es una cuestión muy importante porque se establece pues que el Estado es el que gobierna en este país y no ciertos grupos empresariales o ciertos empresarios. No es posible que un empresario se sienta dueño del país y decida, pues yo no pago impuestos porque no me parecen justos. Eso es una violación al Estado de Derecho. Eso además es una falta de sensibilidad y de solidaridad, porque si él genera muchos recursos, pues entonces lo lógico es que pague más impuestos. Es lo que sucede no solamente en México, sino en la mayoría de los países del mundo, y pues debe él entender que pues en este país se pagan impuestos y que él debe de pagar todos los impuestos que debe. Y estos impuestos en este gobierno, y me parece que es algo muy importante, pues ya se nota que se usan en beneficio de la población. Hay mucha cantidad de recursos invertidos en programas sociales, por ejemplo en las pensiones para los adultos mayores, en echar a andar el programa Casa por Casa, el programa Jóvenes Construyendo Futuro y otros muchos programas que se han establecido con la Cuarta Transformación, pero además pues esos recursos que son parte de los impuestos también se utilizan para la construcción de obras públicas, para la mejora o la construcción de nuevas carreteras. Ahora se van a utilizar para la construcción de trenes de pasajeros. Hay que recordar que durante el periodo no liberal, pues los gobiernos encabezados o emanados del PRI y del PAN desestructuraron, se deshicieron de los trenes de pasajeros, los vendieron como chatarras, los privatizaron, y ahora pues a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se están rescatando estos trenes de pasajeros, se están construyendo vías que van a ir de la Ciudad de México a Querétaro, a Guadalajara, que van a llegar al norte del país, que van a llegar también al sur. Ya se tiene el Tren Maya, ya se tiene el tren interoceánico, ya se va a concluir todo el tren que llamamos Insurgentes, que comunica a la Ciudad de México con la capital del Estado de México, Toluca. Entonces, pues todos estos recursos que se pagan, pues se están viendo que se están invirtiendo, se está viendo que están bien cuidados, que están bien utilizados, que se invierten en la gente, y pues yo creo que la responsabilidad, especialmente de estos grupos empresariales que generan muchos recursos y que deberían de pagar también bastantes recursos por esas ganancias que tienen, pues no es para una élite, no es para la corrupción, no es para grupos políticos, sino que es para el beneficio de la sociedad, y eso es lo que debe de primar, eso es lo que debe de suceder. Y pues aunque no lo entienda o no lo quiera entender Ricardo Salinas Pliego, pues va a tener que pagar impuestos. Entonces, bueno, eso es un tema que me parece que es importante dejar muy en claro, porque además este personaje en su estrategia para no pagar impuestos, pues ha buscado o ha coqueteado con una supuesta candidatura presidencial, con ciertas intenciones él de ser, digamos, pues sí, candidato presidencial. Incluso en una charla también
en una de esas celebraciones por su cumpleaños, porque se hizo varias, dijo que había que sacar a los zurdos de mierda, así lo dijo con esas palabras, y mandarlos a la chingada, también eso lo dijo. Entonces, bueno, pues este tipo de expresiones, este tipo de declaraciones muy agresivas no deberían de estar en un empresario, y menos pues con estas intenciones que lo único que quieren pues es, hacia dónde van, pues es a impedir el pago de impuestos, lo cual pues no debe de suceder, y debe de entender que va a pagar impuestos y va a pagar lo que debe. Y bueno, otro tema que me parece que también es importante, que ha estado en la palestra mediática, en la opinión pública, es esta cosa que hicieron los panistas que le llaman refundación, ¿no? Ellos se armaron un show, un evento, una marcha, una manifestación, donde supuestamente se relanzan, se renuevan, se transforman, ¿no? En realidad, esta transformación o este relanzamiento eminentemente es un relanzamiento que podríamos denominar de marketing político. Es decir, el PAN lleva una estrategia como si fuera una marca comercial, como si fuera un refresco, como si fueran unos tenis, como si fueran unos autos, como si fueran unas cremas, unas ensaladas, en fin, es una cuestión de estrategia de marketing. Cambian el logo, cambian el lema, se dicen que se van a relanzar, que se renuevan, que son una opción política, pero queda solamente en la estrategia de marketing, en la estrategia comercial. No hay un sustento más allá de esta cuestión muy superficial. No hay y no presentan un proyecto de nación, no establecen una política de cercanía con la población, anuncian una rifa de iPhone para jóvenes, para que los jóvenes, supuestamente que los jóvenes que quieran adherirse al PAN van a participar en una rifa de un teléfono celular, lo cual es absurdo, ¿no? Porque uno va a un partido político pues porque tiene la convicción, no porque hay una rifa. Pero bueno, ellos utilizan esto como si fuera una campaña de una marca comercial, y un partido político no es una marca comercial. Un partido político es una opción política, es una opción de gobierno, y pues es lo que el PAN ya no es una opción política. La gente lo rechaza, la gente considera que este organismo político está lleno de corruptos, que ha ejercido la corrupción, y además la gente recuerda que cuando gobernó el PAN con Vicente Fox y con Felipe Calderón, pues fueron gobiernos, uno, el de Felipe Calderón, que transformaron a México en una verdadera tragedia con esta guerra contra el narco, cuando en realidad su secretario de seguridad de Felipe Calderón estaba relacionado con el narco. Entonces, bueno, pues la gente rechaza a este partido político, y por más cambios en la forma, por más cambios en el logo que haga, pues no va a tener un gran efecto, pero pues ellos están supuestamente relanzando. Ahora, hay una cuestión que sí se debe de señalar más allá de la cuestión de marketing político, y es que en su lema, el PAN decidió poner como lema 3 palabras, ¿no? Patria, familia y libertad. Ese es el nuevo lema del PAN. Y este lema, que puede parecer inocuo, que puede parecer que no dice mucho, en realidad retoma ciertos principios, ciertos valores ideológicos que ha utilizado la ultraderecha. El PAN nace en 1939 como un partido de derecha desde su nacimiento, porque nace como una reacción a la política social que había emprendido el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Está en contra de apoyos a los obreros, está en contra de apoyos a los campesinos, está en contra de la educación socialista que enarboló el general Lázaro Cárdenas, y está en contra evidentemente de la expropiación petrolera. Entonces el PAN surge como un partido de derecha conservador, pero no un partido de ultraderecha como lo conocemos actualmente. Y durante toda su existencia, a partir del 39, el PAN enarbola una defensa de valores democráticos, supuestamente, y pide las elecciones libres, las elecciones justas, las elecciones donde no haya fraude. Y esa fue una de sus banderas más importantes, quizá la más importante o la más constante que tuvo, pero cuando llega a la presidencia de la República en el 2000, 6 años después,
esta bandera de supuestamente abonar por la democracia, por las elecciones justas, por las elecciones donde no hay fraude, pues la traiciona completamente, porque en 2006 el PAN realiza un fraude electoral, el presidente que emana de ese fraude electoral, un presidente espurio, un presidente ilegítimo, Felipe Calderón, pues evidencia que el PAN en tan solo 6 años traicionó uno de sus supuestos principios, que era el de la democracia. Entonces continúa siendo un partido de derecha a partir de los años 80 también neoliberal, por eso es que se unen, por eso es que hacen esta alianza de facto con el PRI, que nace en los gobiernos neoliberales, que fueran del PAN, fueran del PRI, ellos mantenían esta lógica neoliberal y pues hacen esta alianza donde surge el famoso PRIAN. Pero ahora el PAN con este lema muestra cierta simpatía con temas de ultraderecha. Hay que recordar que la ultraderecha no solamente es una derecha, sino que es mucho más conservadora, que abona por la poca pluralidad, que abona por pues mantener a la población en un estado de indefensión, que lucha en contra de derechos sociales, que lucha en contra de la redistribución de los recursos y que además es una derecha que tiende al autoritarismo, que tiende a generar pues desigualdades y además es una derecha muy radical. Y eso es este lema, porque si ustedes lo ven, patria ha sido utilizado pues por gobiernos de ultraderecha, por movimientos de ultraderecha, por ejemplo lo utiliza el partido de ultraderecha español Vox, también de una u otra forma lo han utilizado gobiernos de ultraderecha en América Latina, de colocar a la familia como si la familia fuera solamente una, cuando hay pues muchos tipos de familia, hay mucha pluralidad en ese sentido y la ultraderecha abona desde su perspectiva conservadora que solamente hay un tipo de familia. Eso también es una cuestión muy de ultraderecha. Y la otra que es libertad, ¿no? Ellos arguyen que ellos defienden que en México no hay libertad, cuando en realidad en este momento hay una gran libertad para decir, para hacer lo que uno quiera. Pero este concepto de libertad está muy relacionado con lo que ha enarbolado el gobierno de ultraderecha en Argentina, encabezado por Javier Milei, por este personaje, un personaje cínico, un personaje que está constantemente en escándalos políticos, un personaje que pues ejerce un gobierno con corrupción, un gobierno donde no ve a la población sino a sus propios intereses, donde se pliega a todo lo que digan desde Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que hace poquito hasta los financió Trump al gobierno de Milei. Y bueno, pues esto es un guiño a la ultraderecha, es decir, estamos hablando de que el PAN, más allá de esta estrategia de marketing, está buscando no ser una opción de derecha, sino ser una opción de ultraderecha. Eso es una cuestión que hay que preguntarles a ellos y que este lema pues evidencia que están acercándose hacia esos planteamientos. Ahora, esto también coincide con estas intenciones de Salinas Pliego de convertirse en supuesto candidato presidencial. Entonces veremos una alianza entre el PAN y Salinas Pliego, es decir, lo peor del mundo empresarial y de la política en México. Pues eso habrá que ver en estas próximas fechas. Pero bueno, este relanzamiento del PAN lo que hace también es que genera una tensión con sus exaliados, que son los del PRI. Hay que recordar que el PRI y el PAN estuvieron aliados desde la época neoliberal, es decir, ahí empezaron a tener esas alianzas, pero una alianza en lo oscurito, ¿no? O sea, no era una alianza pública, no se afirmaban como aliados, incluso se afirmaban como adversarios, pero en los hechos actuaban de la misma forma. Ahora, a partir del 2021, en varios estados de la República y a nivel nacional, el PRI y el PAN ya se alían completamente. Es decir, lo que se conocía, lo que se sabía, lo que era una alianza de facto, en el 2021 se transforma en una alianza pública. Es decir, en que el PRI y el PAN formalmente están unidos. Y eso duró también hasta las elecciones de 2024, cuando PRI y PAN
lanzan, junto con el PRD, con el desaparecido PRD, lanzan una candidatura conjunta a la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez, y pues ahí se demuestra que el movimiento López Obradorista, que Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo razón. El PRI y el PAN eran absolutamente lo mismo. Llegan a las elecciones, hay una gran derrota porque el pueblo no quiere al PRI y al PAN, y pues la intención ahora del PAN pues es desligarse, porque ellos piensan que el PRI le está afectando en su credibilidad, aunque es evidente que el PAN tampoco tiene credibilidad, y entonces genera tensiones entre los dirigentes del PRI y los dirigentes del PAN, que se acusan, que se dicen que no se van a pelear, pero se pelean, se agreden, y bueno, pues esto es lo que es la oposición en este momento, la oposición que está completamente desestructurada, y la oposición que está alejada de las causas de la población, que está alejada del pueblo, que está alejada de los principios y de los valores fundamentales de una sociedad que quiere un cambio, que quiere una transformación. Ellos están apostando un pasado, donde hubo saqueos, están apostando un pasado donde el eje del gobierno era la corrupción y no el bienestar del pueblo, y pues están en esa misma sintonía. PAN y PRI siguen siendo lo mismo, aunque haya ciertas tensiones entre estos dos partidos, pero al final actúan de la misma forma, y vayan solos o vayan unidos, son absolutamente lo mismo el PRI y el PAN. Y bueno, hay otro tema que también me gustaría comentar, y que es estas declaraciones que hace la gobernadora de Chihuahua. Hace unos días nuestra presidenta, la dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acudió a Chihuahua y pues señaló lo que todos conocemos, que en Chihuahua pues había un gobierno insensible, que había un gobierno que protegía a exgobernadores corruptos, que había un gobierno que pues no estaba funcionando, y que quienes eran los afectados pues eran los chihuahuenses, eran la población que habita en Chihuahua por este gobierno insensible y por este gobierno corrupto. Y entonces la reacción de la gobernadora, una gobernadora del PAN, evidentemente, fue que iba a demandar, amenazó con demandar a nuestra dirigente nacional, lo cual es absurdo, porque ¿cómo es posible que se demande, que una figura pública amenace con demandar? Porque se le critica. Es un tono autoritario, es evidencia y exhibe esta tendencia autoritaria de los panistas, y pues es absurdo que se quiera demandar por críticas que se hacen al gobierno. Imagínense ustedes si la presidenta Claudia Sheinbaum o si el expresidente López Obrador hubiera demandado a todos los que criticaron a su gobierno, pues no hubiera acabado nunca, ¿no? Pero esto evidencia esta tendencia autoritaria, esta tendencia que no acepta la crítica, que no acepta el debate, y pues que lo único que reaccionan, la única forma en que reaccionan es: te voy a demandar porque estás haciendo algo, porque me estás diciendo cosas malas. Esto es parte y evidencia mucho cómo actúa el PAN y cómo gobierna el PAN. Y bueno, pues estos son temas que me parecen que eran importantes señalar. Y recuerden que pues dentro de la 4T se están haciendo muchas cosas. Ya pronto se va a concluir el tren Insurgentes, que ya en la parte que lleva de la estación hasta la que ahorita están brindando servicios, Santa Fe, va a llegar a Observatorio. Entonces, pues la gente, miles de personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, personas de la Ciudad de México que trabajan en el Estado de México, van a tener una forma muy rápida de trasladarse, y pues es una gran noticia, ¿no? Además de que avanzan las obras de las demás rutas de trenes, la ruta a Querétaro, también habrá una ruta a la ciudad de Guadalajara, una ruta hacia el norte, y esto va poco a poco comenzando, va tomando mucha forma. Se están haciendo ya los proyectos de construcción, en algunos casos ya se están construyendo las vías, se están estableciendo pues todo lo que significa construir un país donde haya trenes de pasajeros, y esto va a cambiar radicalmente la forma de traslado de la población, así como lo ha cambiado ya con el Tren Maya, con el tren interoceánico. Pues con esta red de trenes de pasajeros que va a haber en el país, pues vamos a hacer
En tan solo 12 años vamos a pasar de ser un país que no tenía trenes de pasajeros, solamente tenía un tren turístico, bueno, 2 trenes turísticos, el famoso tren Chepe que iba de Chihuahua a Sinaloa y un tren turístico en Jalisco, el Expreso Tequila, y eran los únicos trenes de pasajeros, los 2 eran en realidad trenes turísticos. Ahora con estas redes que se van a hacer, pues vamos a tener un país comunicado por vías férreas y esto evidentemente va a beneficiar a mucha población, va a generar muchísimos recursos y vamos otra vez a volver a ser un país de trenes de pasajeros, lo que dejamos de ser en el periodo neoliberal cuando estos gobiernos, por sus intereses, por corrupción, decidieron vender como chatarra pues todo lo que se había construido durante muchísimos años en materia de traslado ferroviario. Y bueno, además de pues todo esto que se ha hecho en materia de infraestructura, pues se tienen todos los programas sociales, cada vez se mejoran la distribución de las medicinas, que es un tema que afecta pues, a mucha población y que además ahí hay intereses empresariales de farmacéuticas que pues están tratando de pues boicotear de cierta forma pues este nuevo sistema de traslado de distribución de medicinas, pero poco a poco cada vez más y más medicinas llegan, ya cada vez hay lugares donde no hay medicinas o donde no están todas las medicinas y esto se está construyendo y se está haciendo un sistema donde jamás para las personas que son derechohabientes jamás les falte una medicina. Y bueno, pues siguen también los programas sociales, las pensiones para adultos mayores, ya se va a poner en operación la pensión para mujeres de 60 a 64 años, el programa Salud Casa por Casa que va a ayudar muchísimo a nuestros adultos mayores porque porque enfermeras, médicos van a ir a la casa de los adultos mayores y ahí los van a atender y cuando sea necesario pues se van a trasladar a los hospitales, pero ya no va a haber esa necesidad de ir cada determinado tiempo al hospital y además va a haber más cuidado, va a haber más monitoreo de la salud de nuestros adultos mayores y cada vez hay más programas y cada vez la gente también entiende que estos programas sociales no son ninguna dádiva. Estos programas sociales son derechos, estos programas sociales es parte de un estado de bienestar que es hacia donde se va dirigiendo nuestro país, un estado donde pues, a la gente tenga sustento, tenga trabajo, que sus sueldos pues, les alcance para no solamente lo necesario, sino para también darse un gusto, para también poder viajar, trasladarse, adquirir bienes y también pues, un gobierno donde la gente también tenga una casa, tenga una vivienda digna para donde laborar y pueda acceder a esta vivienda sin altos costos, es decir, un estado que poco a poco fortalece este bienestar colectivo y este bienestar enfocado en la población. Ese es hacia donde se dirige nuestro país y ese es el sueño que desde hace mucho tiempo fue semilla de la Cuarta Transformación. La justicia, el bienestar, la equidad, la igualdad entre la población mexicana. Que ya no seamos un país donde las desigualdades serán la vida cotidiana, sino que seamos un país donde la justicia sea lo que vivamos todos los días. Y bueno, pues son los temas que yo quería platicar hoy en su programa del periódico Regeneración. Pues vamos ahora con Dani Campero. Ella cada 15 días hace un análisis pues, de las mentiras que la oposición, que la derecha, que los conservadores difunden y propagan en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales, por mensajes de WhatsApp, y ella las analiza y las desmonta, las desmiente. Así es que pues vamos con Dani Campero. Bienvenidos a Regeneración, el espacio donde desmontamos mentiras y contamos las cosas como son. En esta edición aclaramos varias noticias falsas que en los últimos días circularon en redes y medios de comunicación, desde supuestos acuerdos con Grupo Salinas hasta inventos sobre un billete de 2,000 pesos. Vamos al detalle. En la mañanera del pueblo del 27 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, fue contundente. Es falso que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya firmado un acuerdo en lo oscurito con Grupo Salinas sobre los adeudos fiscales que la empresa mantiene desde el 2008. Medina Padilla precisó que
nunca se firmó ningún documento ni se acordó monto alguno, ya que el grupo empresarial siempre discrepó del monto determinado por la autoridad. Además aclaró que en el gobierno de la Cuarta Transformación no se condonan impuestos, solo puede aplicarse reducciones legales en recargos como a cualquier otro ciudadano o contribuyente. Grupo Salinas intentó posicionar esta semana en redes sociales la idea de que Ricardo Salinas Pliego había pagado 2.700 millones de pesos de su deuda actual, pero esto también es falso. Ese pago no corresponde al juicio vigente, sino a uno distinto y otro proceso de años anteriores, derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no de un acuerdo con el gobierno federal. También es falso que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya guardado en un cajón durante 9 meses un expediente de Grupo Salinas como parte de un supuesto acuerdo con el SAT. Así lo aclaró el mismo Félix Arturo Medina Padilla, quien subrayó que ese acuerdo nunca existió. La derecha busca instalar la idea de que hay arreglos ocultos entre empresarios y autoridades, cuando lo cierto es que este gobierno ha sostenido una política de 0 privilegios fiscales y 0 pactos en lo oscurito. Como diría la presidenta, tomen chocolate y paguen lo que deben. Otra noticia falsa que circuló recientemente asegura que el gobierno planea espiar a los usuarios con una supuesta vigilancia masiva derivada de la reforma al Código Fiscal de la Federación. En realidad, la iniciativa solo propone que los prestadores de servicios digitales, como las plataformas en línea, permitan a las autoridades fiscales acceso en tiempo real a información relacionada con sus operaciones económicas. No son los datos personales o historias de consumo de los usuarios. Es decir, no hay espionaje ni vigilancia masiva. Se trata simplemente de combatir la evasión fiscal digital para que las grandes plataformas paguen lo que les corresponde. Finalmente, también es falso que el Banco de México haya presentado un nuevo billete de 2,000 pesos. En redes sociales se difundieron imágenes y videos falsos, pero el propio Banco de México no ha emitido ningún billete con esa denominación, ni ha anunciado planes para hacerlo. Se trata de otro intento de generar confusión y sembrar la idea de una supuesta crisis inflacionaria o de una devaluación, algo completamente ajeno a nuestra realidad. Y por cierto, este rumor también fue impulsado por las mismas cuentas que difunden noticias falsas sobre Grupo Salinas, mostrando el mismo patrón de desinformación. En Regeneración tenemos claro que las mentiras de la derecha se fabrican en serie, pero la verdad organizada siempre llega más lejos. Por eso, aquí desmontamos, explicamos y defendemos la información con hechos, no con rumores. Yo soy Daniela Campero, esto fue Regeneración. Nos vemos en la próxima edición, porque el pueblo informado no se puede engañar. Y recuerden, compañeras y compañeros, que sin información no hay transformación. Ahora vamos con Mayo Monero, que ya saben que él es un excelente caricaturista, pero que también hace unos análisis muy buenos de los cartones más significativos que se publican en la prensa, los cartones que evidencian, que muestran más las mentiras de la derecha o que muestran más lo que ha hecho la Cuarta Transformación por el bienestar del pueblo, y él los analiza y él los explica, así es que vamos con la sección de Mayo Monero. Bienvenidos a su sección favorita en los mejores cartones en el periódico Regeneración. La semana pasada Ricardo Salinas Pliego celebró de nueva cuenta su cumpleaños, y en esta ocasión con trabajadores y trabajadoras de sus empresas. El guateque se celebró en la Arena Ciudad de México, pero más que una simple fiesta de cumpleaños, se convirtió en un mitin político. ¿Acaso un posible destape presidencial? En donde hablaron la senadora Lili Téllez, ex empleada del empresario, también habló José López de San Martín, comentarista de Canal 40, y por supuesto que habló el deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, el cual se quejó amargamente de los gobiernícolas de la 4T, que le quieren cobrar impuestos
que debe desde el periodo de Vicente Fox y que se ha negado a pagar a través de recursos de amparo en las diferentes instancias del Poder Judicial. ¡Ay, pobrecito de él! Es por eso que nuestro querido Fisgón Monero dibuja al usurero con las bolas del SAT en el cuello. Incómodo porque la Suprema Corte de Justicia está a punto de resolver definitivamente que se haga cargo de sus responsabilidades fiscales millonarias. Y hablando de la derecha libertaria, el domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Argentina, en donde el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, ganó con un 41% de preferencias en las votaciones. Estas elecciones revelan muchas cosas, entre ellas la poca articulación de las izquierdas y, por supuesto, el injerencismo directo de Estados Unidos en la elección. Primero, al prestarle a Milei 20,000 millones de dólares para estabilizar el peso argentino. Y segundo, por las declaraciones de Trump, que dijo que si perdía el libertario, ya no ayudaría a Argentina. Esto usado como estrategia de miedo para las y los votantes. De ahí se desprende este genial cartón del monero Chelo, quien dibuja a un grupo de vacas directo al rastro, en donde una de ellas, fuera de la fila, le pregunta a las demás, ¿a dónde van? Y una de las incorporadas a las filas le contesta, ¡viva la libertad, carajo! Es terrible que muchos estén convencidos que la pérdida de sus derechos sociales sea la solución para salir adelante como sociedad, y en este caso, la sociedad argentina. Y por último tenemos este gran cartón del monero rapé, en donde vemos a una boa constrictor con un sombrero del tío Sam ahorcando a la isla de Cuba, y nos dice de qué bloqueo hablan, y es que Christopher Landau, diplomático y funcionario de Estados Unidos, respondió en una carta emitida en la red social X con respuesta a la publicación en la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la participación del embajador Héctor Vasconcelos, el cual refrendó su voto junto con otros 156 países en la Asamblea General de la ONU para liberar el bloqueo de Estados Unidos sobre la isla de Cuba. El funcionario estadounidense negó rotundamente que hubiera tal bloqueo económico, que esas afirmaciones eran falsas. Sin embargo, lo único que demuestra la carta es el intento de tratar de tapar el sol con un dedo. Por otra parte, es importante reconocer la postura del gobierno mexicano por la defensa de los pueblos, y en este caso del pueblo de Cuba. Y así hemos llegado al final de los mejores cartones del periódico Regeneración. Nos vemos la próxima y recuerden que sin información no hay transformación. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber visto, por haber escuchado su programa, el programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden difundir el programa, darle me gusta, compartirlo, pues pasárselos a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus enemigos también, a sus adversarios, a todos. Compartan este programa y compartan todos los programas que se producen, que se transmiten por la 4TV. Es un gran esfuerzo que hace el movimiento López Obradorista, que hace Morena, para que combatamos las campañas de desprestigio que la derecha cotidianamente emprende en muchísimos medios de comunicación. Así es que pónganle like, suscríbanse al canal de la 4TV y nosotros nos estaremos viendo aquí dentro de 15 días. Muchísimas gracias y muchos abrazos.